Hola, yo soy Saraí Y yo soy Angie. y bienvenidos una vez más a la hora del cafecito. El día de hoy tenemos dos invitados. La primera es Jocelyn Hernández. Ella es estudiante de formación de bailarina en danza contemporánea en Contempodanza. Y el segundo es Carlos Antunes. Él es director y fundador de México de Colores, una compañía de danza folclórica y de la cual hablaremos más adelante. Y debido a que estamos trabajando con artistas, tuvimos ciertas complicaciones en la organización de los horarios, así que queremos otorgar este espacio para aclarar que vamos a hacer magia de la edición y vamos a juntar a nuestros invitados porque tuvimos que grabarlos por separados. Entonces, si ven algo raro ahí con nuestras imágenes o que con el audio, probablemente sea por la magia de la edición. Entonces, sin más preámbulos, por favor, acompáñenos en esta charla que fue muy bonita, muy interesante y nos dejó muchas reflexiones. Entonces, vamos a verla, claro que sí. Bueno, ya estamos aquí con nuestra invitada del día de hoy, que se llama Jocelyn Hernández. Para mí es mi amigocha desde tiempos aquellos de la primaria. Entonces, estoy muy feliz y muy contenta de que el día de hoy esté con nosotras, porque a lo largo de todos estos años siempre ha demostrado esa pasión que tiene por la danza. Entonces, el día de hoy está justamente para hablarnos un poco sobre esta expresión de arte, pero pues antes de seguir con toda esta charla, nos gustaría que te presentaras con nuestro público, con algún, pues un pedacito de toda tu semblanza de qué has hecho, por qué estudias danza, lo vamos a ir platicando después. Pero ahorita sí, preséntate así como, véndete en 5 segundos. Bueno, no en 5 segundos, pero sí, Y yo, tómate tu tiempo para presentarte, Amix, ¿va? ok. Y yo, ay, ¿qué digo? Pues nada, pues sí, soy Jocelyn. Empecé como a bailar 7 años y pues empecé como, ¿no? Así de que iban a mis clasecitas de jazz. Luego a los 11 ya empecé a tomar como ballet. 2 años estuve ballet con un maestro muy conocido como que dentro del medio que se llama José Silva, y posteriormente continué otra vez con las clases de jazz. Cuando tenía 11 años entré a un curso de comedia musical en un verano, y a partir de ahí como que me gustó mucho este ambiente de estar en los escenarios y empecé a ir a un curso los sábados. Y ese curso que pensé que nada más iba a convertir como en un taller de un semestre, se convirtió en como 10 años, ¿no? 10 años estuve haciendo comedia musical, y posteriormente seguía con mis clases de jazz. Entré a la prepa, seguí con esas clases, y después mi mamá me dijo, no, pues, ¿qué quieres estudiar, no? Y le dije, no, pues quiero bailar. Y bueno, a mi mamá como que se le cruzaron los cables así de, ¿cómo que vas a estudiar danza? Y le dije, pues sí, y como que ella no me creía, o sea, como que ella quería que sí bailara, pero que lo hiciera como hobby. Y pues yo también, o sea, estaba como indecisa porque había escuchado justo esta parte de que es muy complicado, ¿no? O sea, lo que te dicen todos, que es muy complicado vivir de la danza. Y entré a estudiar a una escuela donde estoy actualmente, que es formación para bailarines de danza contemporánea, que se llama Contempo Danza. Y entonces dije, bueno, todo este año, justo para no perder como mi entrenamiento, voy a, voy a entrenarme en esta escuela, y me gustó. Entonces dije, voy a hacer el examen el siguiente año otra vez en la nacional, y me gustó tanto que, o sea, dije, no, ya no lo voy a hacer, mejor me voy a quedar aquí en Contempo. Y ahorita pues ya, o sea, estoy a nada de acabar, y la verdad es que ha sido como una experiencia pues bien padre. No, a veces no te explicas por qué pasan las cosas, ¿no? Muchas veces yo me daba cocos de por qué no me entrené antes, o por qué no, justo, por qué no me entrené para hacer un examen y quedarme como en una escuela de limba. Y
y pues por algo llegué aquí, ¿no? Por algo terminé estudiando en Contempo Danza y ya. Les platico cómo llegué a la danza. La verdad es que ni siquiera me acuerdo bien de cómo llegué a la danza. Ustedes son muy jóvenes, los que nos escuchan seguramente también, pero antes era muy común que hubiera academias para secretarias bilingües, ¿no? Donde mujeres jóvenes iban a estudiar y mi mamá tenía una academia de estas para secretarias bilingües, en donde les daban mecanografía, taquigrafía, inglés y otras cosas, y entre ellas danza. Yo era muy pequeño, no me acuerdo de esto, pero dicen en mi casa que pues se les hacía muy simpático que un niño de 2 o 3 años se metiera a las clases de danza con estas mujeres que ya eran pues adultas o jóvenes por lo menos. Y lo empecé a hacer así. Mis primeros recuerdos son de ya estar ahí pues jugando a bailar, ¿no? Yo creo que todavía ni siquiera bailaba. Más adelante me platicaba mi mamá que la maestra que daba clases le dijo, oye, fíjese que hay un programa de televisión que está necesitando niños varones que bailen folclore porque hay un ballet que hacíamos sobre todo canciones de Cricri de manera folclórica y había muchas niñas pero pocos niños. La verdad es que tampoco no me acuerdo cómo fue, pero me llevaron, audicioné, me quedé y de ahí sí ya tengo algunos recuerdos. Tengo algunos recuerdos de ya bailando yo en ese programa, algunas fotos, muy pocas, tengo por ahí, pero sí ya, y ese programa habrá durado 2 o 3 años más o menos, y ya, cuando terminó ese programa, ahí sí ya es un recuerdo muy vívido, porque mi mamá, mi familia en general, pero sobre todo mi mamá, dijo, bueno, pues ya se acabó, ¿no? Se acabó esta etapa y vamos a lo que sigue. Y ahí fue cuando dije, híjole, no, espérate, permíteme. Esta para mí no fue una etapa, es mi vida, ¿no? Y iniciaron pues los pleitos que tenemos casi todos los artistas y sobre todo la gente que nos dedicamos a la danza, porque durante muchos años, 20 o más años, pues obviamente no fui cobijado por el orgullo familiar, ¿no? Sino todo lo contrario, pero pues era algo que ya lo tenía yo decidido. Dicen por ahí que uno no escoge la danza lo escoge a uno, y en mi caso pues me escogió y ni cuenta me di cuándo. Por eso es que así empecé toda la vida, he estado bailando, nunca he trabajado. No sé si es una vergüenza o un orgullo decirlo, pero es mi realidad. Nunca he hecho ningún otro tipo de trabajo, de nada que no tenga que ver con la danza o con el espectáculo en general. Y algo que me gustaría justamente preguntarte es si tú tuviste ciertas barreras que romper, porque tal vez tu familia justamente no creía en este futuro de ti en la danza, ¿no? O sea, que te decían, es que no vas a vivir de la danza, ¿no? Y justo tú mencionabas que toda tu vida has trabajado en este ámbito de la danza. Entonces, eso me gustó demasiado para que también lo puedas compartir con nuestro público de que sí se puede vivir de nuestros sueños, ¿no? Miren, les voy a decir algo que se va a oír muy romántico y algo que se va a oír muy dramático. Efectivamente, nunca he trabajado en otra cosa. Tengo el enorme placer y la fortuna de que mi hobby es mi trabajo. Y eso es de verdad algo increíble poderlo vivir. Pero si tú me preguntas, si una persona joven me dice, oye, ¿crees que me debo dedicar a la danza? La verdad es que les digo no. Y les digo no eh, por muchas razones. Primero que nada, porque la danza, y estoy hablando de la danza profesional, no estoy hablando de dar clases de danza, y que no es que esté mal, sino que no lo conozco, esa parte no la conozco. Yo no soy docente, no soy maestro de danza, no pongo 15 años, no. Yo me dedico a lo que es el espectáculo profesional, y en el espectáculo profesional, en la danza profesional, es muy ingrata, muchísimo muy ingrata. No nada más tiene que ver con lo que estudias, con lo que te preparas, con tu emoción y con tu esfuerzo.
tiene que ver con muchas otras cosas que no están en nuestras manos, como el físico, ¿no? La estatura, cosas que seguramente los que nos están oyendo a lo mejor van a decir, este tipo está loco, pero cosas que en el mundo real, ¿no? En el mundo cotidiano son, no tienen importancia, y en el escenario profesional son tan importantes como la forma de la quijada, de la nuca, el largo de cuello, el largo de brazos, las proporciones de torso con piernas, la forma del pie. Son cosas que, híjole, a lo mejor yo pude haber estudiado 10 licenciaturas en danza, y si no tengo la complexión adecuada, no puedo aspirar a tener una carrera profesional en las compañías, y me estoy refiriendo, por supuesto, a las compañías estándar, ¿no? A lo mejor también puedo tener la enorme suerte de romper esquemas y crear otra manera de hacerlo, pero ahora ya estamos hablando de la suerte de la suerte. No sé si me explico, es decir, ya es mucho más allá, es mucho más difícil, es muy ingrato. El entrar a la danza profesional y aprender a manejar los sentimientos y las emociones de decir, no sirves para esto porque estoy buscando a alguien no, no sé, a veces buscan bajitos, a veces altos, a veces delgados, a veces atléticos, y muy pocas veces tiene que ver con lo que sabes hacer o con lo que te preparaste para hacer, ¿no? Eso pasa a segundo término, sino el casting. Esta palabra tan conocida en el medio profesional que es el casting, pues no siempre lo da uno. Por eso es que es muy ingrato, y yo siempre digo, no, la verdad es que no le recomiendo a nadie que se dedique a la danza profesional. Perdón, porque sé que estoy rompiendo un montón de corazones y de sueños, pero ahora les voy a decir la otra cara. Cuando me dicen, oiga, maestro, qué cruel, ¿por qué le dice eso? Le digo, bueno, también lo digo porque quien se quiere de verdad dedicar a la danza, no importa lo que yo le diga, se va a dedicar, ¿no? Porque así es esto. A mí 100 veces me dijeron, te vas a morir de hambre, y aquí estoy, ¿no? En la danza. Pero por lo menos que digan, sí me lo dijeron, ¿no? Sí me lo dijeron que iba a ser así de fuerte y de difícil. Iban a decirme, no, porque estás muy orejón, o porque tienes la nariz rara, porque es muy cruel, pero uno tiene que estar preparado. Tiene que estar uno preparado, porque si no se la va a pasar uno sufriendo y llorando, si no entiende que en la danza profesional somos un objeto de apreciación, ¿no? No nada más de cómo hacemos las cosas, sino de nuestro cuerpo, nuestro tipo de cuerpo, cómo se ve haciendo las cosas. Bien cruel. Uno de los prejuicios más fuertes, digamos, en la danza, a mi parecer, es que necesitas tener cierto estilo de cuerpo o cierta, digamos, sí, pues cierta tendencia a que, por ejemplo, si no eres tan alta, pues no puedes ser una bailarina, digamos, que pueda llegar hasta Rusia, ¿me entiendes? O sea, que justamente cubra con todas estas características que se han impuesto durante el tiempo. Ajá. Entonces, pues, ¿tú qué nos puedes comentar respecto a eso, no? Porque me imagino que en tu escuela de danza, pues tienes compañeras de toda la diversidad, ¿no? Desde que la más chaparra, o sea, porque tú, por ejemplo, eres chaparrita, así como yo. Es, Me imagino que de cierta manera eso también pues afecta un poco en esta parte de decir es que no voy a poder o no es hacia lo que yo voy, ¿no? O tal vez no tenga esto. Entonces, ¿tú qué puedes compartirnos respecto a esto, estas características físicas que cada vez son menos importantes, pero sí no dejan de estar ahí, ¿no? Sí, claro, completamente. O sea, es como dice Sara, nosotras somos llaveritos, o sea, somos chiquititas, así de verdad. Yo siempre he sido súper pequeña, pero afortunadamente, fíjate que por ese lado siempre he tenido mucha seguridad en mí. Muchas veces sí me sentí un poco intimidada, y justo cuando llegué a la carrera, puesto que me acuerdo mucho que las primeras clases, yo antes de entrar formalmente como, bueno, a la formación, tuve un curso propedéutico. Entonces, en ese curso propedéutico nos juntaban a lo que era primer año con mi grupo de prope, ¿no? Y me acuerdo que en primer año habían dos muchachas, dos tipas, dos sujetas,
muy altas, así, de verdad, yo creo que me sacaban medio cuerpo. Actualmente una de ellas es como de mis mejores amigas, ¿no? Pero eran como muy altas y pues obviamente yo las veía así, ¿no? O sea, digo, regularmente siempre veo a la gente para arriba, pero ellas estaban muy altas, ¿no? Y pues obviamente grandes, o sea, grandes llaman muchísimo la atención, pues si eran buenas, pero yo decía, no, o sea, yo me acuerdo que entré a esa clase y dije, no, no me puedo dejar intimidar porque yo sé lo que soy capaz, ¿no? Entonces me acuerdo que estábamos en una parte de la clase que eran como diagonales, ¿no? Te ponen a hacer ejercicios literal de un extremo del salón al otro. Entonces, siempre, o sea, siempre me veían como así, ¿no? O sea, como que esperaban, tenían expectativas muy bajas de mí. Me acuerdo que ellas pasaron, o sea, ellas pasaron en pareja, hicieron su ejercicio, no sé qué. Me tocó pasar a mí y lo hice lo mejor que pude, ¿no? Y pues obviamente ellas se dieron cuenta que yo no me iba a dejar. O sea, en la vida yo no tengo, o sea, nunca me he quedado callada, pero tampoco soy de pelear y tampoco soy de dejarme, ¿sabes? Y mucho menos en ese caso me iba a dejar. Entonces, en la vida ellas me volvieron a ver como me veían, ¿sabes? Así como menos, o sea, al contrario, como que me empezaron a hablar, pero pues obviamente yo no, o sea, yo no tengo mucho que ver con ese tipo de personas. Pero bueno, a lo que voy, a lo que me refiero es que comprendí desde ese día y creo que todos los días me lo sigo repitiendo, que el hecho de que tengas más, o sea, el hecho de que a lo mejor seas más alta, el hecho de que tengas como unas extensiones así súper hasta acá, no sé, no te hace más, o sea, el hecho de que tengas más no te hace más y el hecho de que tengas menos no te hace menos, o sea, porque podemos hacer muchas cosas con lo que tenemos y eso es lo que a mí sí me gustaría como compartirles, o sea, trabajar desde el cuerpo que tienes, o sea, no tratar de ser como el otro, porque pues obviamente si la persona que tienes al lado es mucho más alta que tú, no van a tener las mismas extensiones y a lo mejor para ti va a ser mejor moverte en el piso y para ella va a ser más complicado puesto que tiene unas extremidades más largas, ¿sabes? Y tú eres como más compacta y eso a mí me ha funcionado mucho que me da un poco más de elevación, puedo saltar un poco más, porque mi cuerpo es compacto, entonces se puede mover muy rápido, se puede mover muy lento y tiene muchos beneficios y eso lo he descubierto como a lo largo del tiempo y pues obviamente con mucho trabajo. También me he topado justo como con esto que hablas de la complexión. Desafortunadamente sí es un tema súper complicado en el que hay que tener mucho cuidado porque digo, yo creo que hablo por las tres y por todas las mujeres y a lo mejor por algunos hombres. Una por sí sola puede tener mucha seguridad en sí misma, ¿no? Pero a veces es imposible el hecho de que la persona de al lado haga un comentario hacia ti o hacia tu cuerpo y no te afecte. O sea, es imposible, inevitablemente te va a afectar y a pesar de que seas súper segura de ti misma, puede empezar como a crear un poco de bloqueos en ti misma. Entonces yo creo que por ese lado sí hay que tener mucho cuidado con lo que comentamos. Obviamente lo que vienen diciendo desde siempre, no meternos con el cuerpo de nadie si no va a ser de una forma para aportar. Hace mucho tiempo, fue precisamente hace un año o dos, no me acuerdo, pero yo empecé a tener problemas de anemia, ¿no? Estaba justo como en la línea de tener anemia y no tenerla, pero pues estaba en ese como desorden un poquito alimenticio y me acuerdo que yo me sentía súper mal, o sea, de por sí, como les comento, o sea, yo soy una persona súper bajita y siempre he sido muy delgada, ¿no? O sea, realmente no he tenido como un problema por ese lado, pero acostumbro a hacer mucho ejercicio.
pero no porque me la pase 2 horas haciendo aquí pesas o haciendo sentadillas o haciendo cardio, no, o sea, porque simplemente en las mañanas iba a la escuela, tomaba 3 clases de hora y media y después me iba caminando hasta mi otro trabajo, entonces era caminar como media hora y después dar clase y después caminar de regreso. Yo me manejaba como en transporte público y luego caminar de la parada del camión hacia mi casa, pues obviamente todos los días hacía mucho ejercicio, a eso me refiero. Y empezó a cambiar como mi estilo de vida y obviamente pues mi cuerpo necesitaba como más comida para poder recuperar esa energía que yo había gastado, ¿no? En ese entonces yo ya había dejado de ir con un nutriólogo porque afortunadamente también en la escuela donde estoy, la nutrióloga que nos atendía en un principio era ex bailarina, ¿no? O sea, era ex bailarina de danza clásica y entonces pues obviamente ya tenía un poquito de noción de lo que era de lo que era trabajar en clase, de lo que tú gastabas, vamos, como energía, calorías en clase y cómo poder recuperarlas con una buena alimentación. Entonces dejé de ir y pues obviamente empezó este problema y me acuerdo haber llegado alguna vez con un maestro. Para este entonces yo ya me había sentido muy mal. Me acuerdo que esa semana me sentí muy mal, sentía que me desmayaba. Afortunadamente nunca me desmayé. El nutriólogo con el que había ido me había mandado a hacer unos análisis de sangre y fue cuando vi que estaba como en principios de anemia. Hablé con mi maestro de ballet y le dije, o sea, porque aparte le dije, oye, pues puedo hablar con usted, ¿no? O sea, porque pues a los maestros con usted. Puedo hablar, pues con usted afuera del salón y me dijo, ah, sí, no sé qué. Y este maestro tiene entre 60 y 70 años, ¿no? Entonces es de la escuela vieja y de ballet. Y le dije, no, pues es que tengo principios de anemia, ¿no? Y pues obviamente yo así casi destrozada, porque pues obviamente no me sentía bien, mucha inseguridad en mi cuerpo, mal. Y él se empezó a reír de mí, ¿sabes? O sea, se empezó a reír de mí y me dijo, ¿tú sabías que una bailarina de clásico tiene que estar 10 kilos menos abajo de su estatura? Y yo así de, o sea, pues obviamente mi cabeza empezó a hacerse un buen de ideas porque dije, mira, o sea, mi cabeza, ¿no? O sea, no le dije nada en ese momento, pero en mi cabeza decía, para empezar, yo no quiero ser una bailarina clásica, ¿no? En segunda, de nada sirve que mi cuerpo se vea bien si yo no me siento bien conmigo, si yo no me estoy sintiendo bien con lo que estoy haciendo. Me acuerdo que otra maestra me dijo también lo mismo, me dijo, tú cómo estás ahorita, casi, casi, ahorita como estás enferma y no te sientes bien, te ves muy bien, casi, casi, ¿no? Y pues obviamente yo nunca, o sea, sí me afectó, porque es lo que les digo, es imposible que afecten este tipo de cosas, pero también traté de trabajar a partir de ahí. Afortunadamente, porque sí fue afortunadamente, después de eso, un mes después de que yo estaba pasando por este problema, se vino la pandemia y así me tocó y nos tocó a todos encerrarnos y pues obviamente pude como ponerle mucha atención a mis comidas, obviamente ya no tenía que trasladarme tanto y eso me ayudó muchísimo a subirme cuando regresé a clases presenciales o en este caso como a clases híbridas. Obviamente tuve que cambiar de nutrióloga, lo cual me ayudó bastante. Ya supe, o sea, ya supe conocer mucho más a mi cuerpo, ya supe saber lo que necesitaba y aparte que fui acompañada en este proceso de una persona que, o sea, va en mi salón y ya sabe que tomamos las mismas clases, tenemos casi el mismo rendimiento y sabe lo que necesito. Entonces tuve que acudir con un especialista, no tuve miedo como de pedirlo, pero sí fue un trabajo muy complicado porque justo, o sea, si tú no te sientes bien con cómo estás, no tiene caso que estés ahí, o sea, insisto, no tiene caso, aunque la gente te siga diciendo, aunque sean de la vieja escuela, de que tienes que ser de esta forma, de que tienes que ser delgada, de que tienes que tener piernas largas, porque no, o sea, hay una bailarina cuyo nombre no recuerdo ahorita, que la juzgan mucho porque es bailarina clásica con un cuerpo de contemporáneo. Ella no es gorda, para nada gorda, es muy alta
pero tiene muchísimo músculo, ¿no? Y ustedes no me dejarán mentir, o sea, las bailarinas clásicas son finitas, así súper, súper finitas. Entonces, a ella la juzgan mucho por eso, pero es una bailarina, puf, o sea, es buenísima, ¿no? O sea, y ustedes la ven y hasta te dan ganas de pegarle a la gente que la juzga tanto. Entonces, sí, o sea, creo que es todo un proceso de trabajar con con estas ideas que nos pueden meter en la cabeza. O sea, no porque tengas peso de más, porque tengas peso de menos, te va a impedir tener la capacidad de poder bailar. O sea, todos podemos trabajar con el cuerpo que tenemos. Justo retomando un poco esta parte de somos un objeto de, bueno, son los bailarines y las bailarinas un objeto de apreciación y supongo que también ciertos como referentes o estándares de, pues sí, de admiración, ¿no? Al final del día, porque dices, ay, wow, se ve como súper delgadita o súper alargadita o lo que sea. En verdad, todo eso es como necesario. O sea, entiendo el porqué detrás de esta elección de los cuerpos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el ballet, ¿no? Son cuerpos o son referencias de Europa, ¿no? Entonces, intentas buscar cuerpos mexicanos que sean europeos, ¿no? Blanquitos, más delgaditos, más de estas formas. Entonces, ¿por qué no ir adaptando conforme van pasando los años y van cambiando los estándares de belleza y todo este tipo de cosas? ¿Por qué se permanecen durante tanto tiempo? ¿O qué tan Es, necesarias son? es justo lo que les decía de las compañías convencionales y de romper esquemas. Se puede hacer ambas cosas, pero les voy a explicar qué pasa. Romper esquemas es romper un esquema que ya está hecho y no es sencillo. Y lo más difícil, no es fácil entender cómo se rompe el esquema. A ver, dice uno, un ejemplo muy bueno. Yo quiero bailar el lago de los cisnes. No estoy delgada, pero quiero bailar el lago de los cisnes. No tengo el cuello y las proporciones corporales, pero quiero bailar el lago de los cisnes. Bueno, yo le recomendaría a esa persona que lo primero que tiene que hacer es prepararse, por supuesto, y luego hacer su versión del lago de los cisnes. Porque si quiere hacer la versión del lago de los cisnes que existe, necesita pesar 40 kilos para que la puedan levantar como la coreografía lo dice. O necesita una pareja que pueda cargar los 86 kilos que ella pesa. No sé si me explico. Ahí no tiene que ver con qué es lo que queremos los coreógrafos, sino la coreografía requiere que la puedan levantar, ¿no? Que la puedan cargar, porque así está diseñada una coreografía que ya está diseñada. Ahí está la coreografía del lago de los cisnes. Y un cuerpo necesita tener un peso, ¿no? Para poderlo levantar. Ahora, otra cosa, ahí les va otra cosa que muchas veces no entiende el público en general. Estos cuerpos delgados de los bailarines no nada más tienen que ser delgados, tienen que estar súper fuertes, porque uno pensaría, bueno, el que tiene que estar fuerte es el bailarín para que me cargue, pero no, para que yo me mantenga ya con un equilibrio, necesito estar apretando todos los músculos de mi cuerpo. Absolutamente. Si yo no tengo estos músculos desarrollados, no puedo mantener ese equilibrio. Si yo en lugar de abdomen de lavadero tengo abdomen de lavadora, ¿no? No voy a poder mantener ese equilibrio. Entonces, tendré yo que hacer mi versión del lago de los cisnes y no pasa nada. ¿Sí me explico? Es decir, si voy a romper esquemas, lo voy a romper, pero de verdad voy a hacer entonces una versión en donde no me tengan que cargar o en donde mi cuerpo se aprecie bien haciendo lo que tengo que hacer. Pero si quiero hacer las cosas que están ya ahí predeterminadas, pues tengo que entender que no se puede. Ahora, nosotros, los coreógrafos, en general necesitamos bailarines ágiles, bailarines que salten lo suficiente para que un salto que tiene una complejidad estética requiere que el salto dure 2 centésimas de segundo
para que se aprecie, ¿no? Entre más salta un bailarín o bailarina, pues se aprecia más el movimiento. Si este bailarín no tiene la fuerza necesaria para elevarse y no tiene el peso necesario para poder elevarse, nunca se va a ver ese salto, porque no se puede. Entonces habrá que diseñar otra coreografía. Por eso es que sí hay una parte de mí, de hecho yo así lo hago, que rompe esquemas y crea cosas para nuevas opciones para gente de todos los tipos de cuerpo. Mi compañía, México de Colores, estoy orgullosísimo de decir que tenemos cuerpos diversos, ¿no? Y que los ocupamos, pero no puedo hacer en otras coreografías que requiero y que ya están hechas, meter a esos cuerpos diversos porque estos cuerpos no pueden hacer fácilmente lo que necesito que hagan o no se ve bien cuando lo hacen, tengo que cambiarlo. Entonces son ambas cosas y lo ideal es entenderlo. Entenderlo para no pues entrar en conflicto interno de qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Y bueno, otra cosa que es muy importante y que siempre cuesta trabajo entender cuando a los bailarines de nivel profesional les digo, tienes que mantenerte delgada, la gente dice, ay, qué crueles, ¿por qué las quieren delgadas? Bueno, no nada más es delgados porque así queremos que se vean, sino porque entre menos peso tengan en su cuerpo, las bailarín que se está moviendo todo el día y que se tuerce el pie 7 veces a la semana, porque todo el tiempo estamos en ese riesgo, no es lo mismo torcerse el pie con 45 kilos en el cuerpo que con 90. Si yo me tuerzo el pie y tengo 90 kilos encima, me voy a romper el tobillo. Mis rodillas van a estar todo el tiempo cargando un peso excesivo y se van a deteriorar. Entonces, son dos caras de una misma moneda y a las dos caras hay que ponerle atención. Es algo muy complicado de entender, pero qué bueno que justo nos los explicas y nosotros también podemos verlo ya con otros ojos y no solamente juzgar este estereotipo del cuerpo delgado de una bailarina o el cuerpo fornido de un bailarín, ¿no? O sea, justamente tiene ciertas razones del por qué son así, ¿no? Entonces, justo también ayer lo platicábamos con nuestra entrevistada y decía que sí, algo muy complicado de la danza es adaptarse a estos estándares que existen, ¿no? Y que también algo que reconoce mucho de la danza es que es una lucha continua contra ti, pues sí, contra ti mismo, ¿no? Entonces, pues creo que sí es algo bastante complejo, ¿no? Por el hecho de que en primera debes de luchar contra tu físico, o sea, entrenarte todos los días, ser disciplinado con tu trabajo y justamente tener la fuerza necesaria, ¿no? Para realizar ciertos ejercicios. Y posteriormente también viene esta parte mental, ¿no? Justo como mencionabas, de adaptarte y de decir, pues si yo me quiero abrir camino en esto, me lo voy a abrir como sea, ¿no? Y voy a resistir y voy a crear mis propios pensamientos o mis propias adaptaciones de lo que ya existe, ¿no? Entonces creo que eso es muy valioso y qué bueno que también lo mencionas porque a fin de cuentas nosotras o bueno, yo, hablando desde mi perspectiva, que no soy muy experta en estos temas y que también no estoy muy adentrada en esa parte de la danza, sí te hace ver las cosas de otra manera, ¿no? Pero retomando esta parte de los estereotipos, creo que sin duda van a ir cambiando conforme al tiempo, ¿no? Porque todo cambia conforme al tiempo. Entonces, esta parte de las adaptaciones que tú mencionas de las obras de arte, por ejemplo, o de ya ciertas coreografías que ya están plasmadas, tú, digamos, como, ¿qué retos has tenido a lo largo de tu vida? O sea, ya hablándolo desde tu perspectiva, desde tu propia experiencia, ¿tú qué retos has tenido que sobrellevar tanto por la parte de bailarín conforme empezaste y luego ya siendo coreógrafo, ¿no? Bueno, déjenme primero decirles algo. El escenario, la escena, es como una síntesis de la vida, ¿no? En el escenario se gesta todo. En el escenario se gestan las historias. Casi todos los movimientos sociales y políticos primero se representan en el escenario, ¿no? Aunque ya están por ahí empezando a surgir en la sociedad, el escenario es el que los pone ahí. Hablemos de lo que quieran, de la lucha de la diversidad,
de la liberación femenina, de casi del tema que quieran, el escenario es el primero que puede hablar del tema de una manera un poco más libre y que hace que la gente se enfrente con estas cosas, ¿no? Y esto que decían de, pues, la lucha de los estereotipos y el por qué delgados y el por qué tal cosa, sí es cierto, ocurre en los escenarios, ocurre en las compañías de danza, pero no me van a decir que no ocurre en la vida. Todas las mujeres, y perdón que me dirija directamente a las mujeres, todos lo sufrimos, pero las mujeres en especial están todo el tiempo casi obsesionadas con su físico, ¿no? ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, porque la sociedad, porque inclusive la familia te está diciendo todo el tiempo, deberías de ser más alta, más delgada, más morena, más güera, más china, más lacia, es decir, en pocas palabras te están diciendo todo el tiempo, no estás bien como estás, deberías de ser diferente. Y esta lucha que hay en la sociedad de, bueno, ya no quiero llegar a los temas más profundos como la edad, ¿no? De, híjole, no, ponte crema antiarrugas y tómate este tratamiento anti-envejecimiento, porque no puedes envejecer porque te devalúas, ¿no? Prácticamente eso te dice los medios de comunicación. Bueno, pues el escenario es el reflejo de todo esto, ¿no? Podemos decirlo, ay, sí, es que los bailarines sufren porque los quieren delgadas. No es cierto, se sufre en todos lados, no me van a decir que no. Y aunque, perdón que voy a tocar un tema muy fuerte y algunos señores ahorita van a fruncir el ceño, pero sufren tanto los hombres como las mujeres, porque los hombres son igual o más vanidosos, nada más que sufren en silencio y eso es más triste. Las mujeres por lo menos se tienen unas a otras para quejarse de sus males y los hombres, como son muy machos, tienen que sufrir solos. Pero también todo el tiempo están queriendo verse o sentirse de otra manera. Yo, en mi experiencia personal, no puedo decir que he sufrido, porque la verdad es que soy una persona que siempre veo para adelante y nunca estoy viendo para los lados. Muchas veces me preguntan, oye, por ser gay y por ser así, ¿te han discriminado? Y yo digo, no, bueno, sí, bueno, la verdad es que no sé, porque no me fijo si me discriminan. O sea, seguramente alguien allá se frunce el ceño o hace, pero yo no me fijo porque yo siempre estoy en lo mío. Y lo mismo pasa en la danza, yo estoy en lo mío. Cuando yo era muy joven y quería tener ciertas oportunidades en la danza, se me decía, híjole, no, es que aquí siempre quieren bailarines güeritos, ¿no? ¿Por qué? Ah, pues porque el príncipe azul siempre tiene que ser güerito. Y uno que era morenito decía, híjole, chin, bueno, pues ni modo. Pero me pude sentar a quejarme por no ser el güerito que querían, ¿no? Amargarme o inclusive dejar la danza, o pude buscar mi lugar, en el lugar donde no nada más me toleraban por ser morenito, sino era yo muy valioso. Y ese es un consejo que yo siempre les doy a los bailarines. Cuando me dicen, oiga, es que quiero entrar a determinada compañía, pero no cumplo la edad. ¿Usted cree que si le echo muchas ganas, si me pongo unos zapatos con más tacón, bueno, pues si quieres hazlo, pero te digo la verdad, no tiene caso que te quedes en un lugar donde siempre vas a estar siendo poca cosa. Busca un lugar donde valoren lo que tú eres. Siempre les digo, es como con el novio. A ver, si te dice un tipo, oye, no te quiero, no te quiero. Si quieres, quédate aquí y mientras no tenga novia, pues andamos y ahí te hago caso. Pero en cuanto llegue una novia, y si tú dices, pues así voy a estar, pues es tu problema. No, yo no te digo que no estés, pero yo que tú te recomendaba que mejor te busques un novio que sí te quiera y te valore y que tú seas su primera opción. Entonces, uno también tiene que ser realista y tiene que buscar su lugar o inclusive inventarse su lugar, y es lo que yo hice en muchas ocasiones, muchísimas. A mí justo me tocó el cambio físico, esta moda de la que hablaban, de cómo van cambiando los estereotipos de los cuerpos. Bueno, en los 60, 70 y principios de los 80, ustedes podrán ver videos musicales, videos de compañías de danza, en donde los bailarines varones solamente necesitaban estar muy delgados.
¿no? Pasó de los 50, 60, en donde los bailarines eran regordetes, al lado contrario, donde simplemente había que estar muy delgados. No importaba más que estar delgados. Todo lo demás era secundario. Y luego se genera un movimiento, la verdad es que no soy un conocedor, pero en mi cabeza este movimiento lo generaron los bailarines de Madonna, ¿no? Con estos cuerpos atléticos que vaya, impactaban por el puro cuerpo atlético cuando se quitaban las playeras, ¿no? Y entonces generó un cambio en toda la industria dancística masculina, por ejemplo. Ahora los bailarines ya no solo tenían que ser delgados, sino tenían que empezar a tener músculos marcados, six-pack, y por supuesto que hablábamos de lo que se puede hacer con el cuerpo, pero también de cómo se ve el cuerpo, porque no olvidemos que la danza es un producto, y para que sea exitosa, ¿no? Y conste que hablo de la danza comercial, que es lo que yo conozco, pues el público la tiene que venir a ver y tiene que pagar un boleto, ¿no? Y para eso tengo que buscar todas las maneras de hacerlo comercial y de llamar la atención al público. Por supuesto que tengo que pensar en una buena coreografía, en un buen trabajo, en un trabajo arduo, pero también en que los bailarines generen algo. E inclusive, si voy a ocupar cuerpos diversos, como hoy que puedo ocupar cuerpos diversos, pues los ocupo con orgullo. Yo siempre digo que lo que no se puede disimular es mejor hacerlo evidente. Es decir, en algún momento, porque a mí me ocurrió, había un bailarín que tenía una lonjita y entonces, ay, lo primero es, bueno, y si le subo la playera y si le pongo una faja negra y si le escondo ¿no? Como si nos diera vergüenza. Y no, aprendí que hay que hacerlo justo al contrario. ¿Se tiene? Bueno, entonces, ¿qué es? Hago una coreografía y hago un número. No sé si por ahí alguno de ustedes ha visto un número que tengo en México de Colores que se llama Las Bien Comidas. Mis bailarines más a gusto, esos que les gusta comer y que disfrutan, pues para ellos creé Las Bien Comidas, porque no nada más hay que sufrir para estar delgado, porque si no, no hay otra alternativa. Hay otras maneras en las que se puede hacer, pero uno tiene que entender qué puedo hacer y los riesgos de hacerlo. Todos, los riesgos artísticos y los riesgos físicos de hacerlo. ¿Por qué la danza para ti puede ser un arma de doble filo? Porque te puede curar, pero a la vez también te puede dañar, ¿no? Sí, que la danza me había curado mucho. Entonces, siempre he estado como ahí presente, siempre ha sido como una forma de la que yo me agarro de la danza para poder seguir y estar como súper, pues de pie, ¿no? O sea, no les voy a negar que sí, obviamente hay días en donde realmente no te dan ganas de pararte de la cama, pero en el momento que tú te activas, o sea, cambia un chip completamente aquí en tu cabeza, ¿no? Y puede suceder no solo con la danza, tú te empiezas a mover, haces ejercicio, lo que sea, y cambia tu chip del día. Entonces, eso es a lo que voy, o sea, más allá de que yo baile para que mis papás me vean, que yo baile para que mis amigos me vean, yo siempre bailo como para mí porque me hace sentir bien. Entonces, ese es un poco como la experiencia que yo he tenido. El hecho de que yo lo haga tanto para mí me hace sentir bien porque por consecuencia, y como sabemos, si tú te sientes bien contigo misma, obviamente se ve reflejado con las personas con las que convives, ¿no? O sea, si tú te ves bien, te sientes bien, se va a ver. Entonces también yo creo que eso me ha ayudado mucho y es por eso que siempre elijo la danza. Es una forma también como de compartir las cosas que me gustan mucho, a pesar de que me da nervio, me gusta mucho que la gente me vaya a ver bailar porque justo como que rompe con sus expectativas pues sí, de que la danza es simplemente moverse, ¿no? O sea, volvemos a esta parte de ir abierto y de decir como, no creí que la danza fuera así, creí que necesite como tanto entrenamiento detrás de, ¿sabes? O sea, que necesite tanto la gente como para, que necesite entrenarse tanto para poder lograr algo en el escenario, algo que vas a ver en 10 minutos, 20 minutos, lo que dure tu función. O sea, hay un trabajo de meses atrás, o sea, entonces sí, esa parte creo que no me ha ido tan mal. También me he topado con gente como que es como, pues estuvo bonito, sí, qué padre, pues sí, estuvo bien, qué bonito, ¿no? Ya es como, bueno, o sea, digo, al final existe todo tipo de personas y es con el pensamiento los demás, llamar al
al lado tal y como es y por cómo piensa y sin juzgar, porque pues al final tú vas a hacer algo y siempre va a haber alguien que te diga cómo hacerlo mejor o cómo lo puedes hacer de diferente manera y con eso no vamos a poder lidiar, ¿no? O sea, simplemente aceptarlo. Entonces, sí, creo que esa es como un poquito de mi experiencia y sobre todo como lo que les comentaba del dolor, o sea, de este dolor tanto físico como emocional y psicológico tal vez que puede existir. Yo desde que empecé a bailar me volví una persona súper reflexiva, así súper reflexiva, que llega un punto donde sí es muy, pues no es tan bueno, o sea, realmente no es tan bueno porque fluir un poquito con mi vida, pero al final me hizo madurar mucho. O sea, el hecho de yo reflexionar tanto, siento que me hizo una persona un poco más madura por el presente. Me hace no preocuparme tanto como por el pasado, poco por las cosas que no han pasado, sino vivir en el momento presente. Y La verdad es que para ser bailarín hay que tener mucho de masoquista, ¿no? Mucho. La danza tiene todo. Duele, aísla, cansa, separa, te hace no tener dinero, no tener amigos, no tener pareja, no tener familia, no te permite tener vacaciones. Hay que ser muy masoquista. Pero para ser director hay que ser absolutamente masoquista. No les puedo explicar, tendría que vivirlo, porque, ¿cómo les? Miren, les decía yo a los bailarines, a veces, en esos momentos en los que el dictador sale a relucir, tienen que entender que yo pongo de mi bolsa todo lo que está aquí. Es decir, en lugar de gastármelo en lo que quieran, en un coche, en una buena comida, ¿no? Estoy juntando dinero para poder acabar de comprar las cosas. Luego tienen que entender que todo el tiempo estoy sufriendo para crear esto porque no les sale, ensayando. Luego llegamos al teatro y tengo que pelearme con los técnicos que quieren cobrar horas extras y no me alcanza para el último telón. Y luego está la función y estoy enojado porque el bailarín con el que ensayé 40 horas se equivocó en el mismo paso de siempre y porque las cosas nunca salen como uno quiere, porque un director que dice que las cosas siempre salen como él quiere, no es un buen director. Yo nunca estoy conforme. Siempre las cosas salen peor de lo que yo quisiera, ¿no? Siempre hay mucho por hacer. Entonces, son muchísimas horas, semanas y meses de angustia y de ansiedad y todo, por a veces unos cuantos segundos. Tú dijiste 30 minutos. No, que segundos, 2 o 3 segundos. Cuando uno sale al escenario, no siempre salgo, pero cuando uno sale al escenario a recibir el aplauso, hay un instante así de felicidad y en cuanto uno baja la cabeza dice, híjole, ahorita tengo que acomodar el vestuario, tengo que ir a dejar esto, tengo que pagarle a los músicos que no me alcanza para pagarles, tengo aquí a la señora que está enojada afuera. Es decir, la verdad es que es un masoquismo porque tiene muy poco de divertido, muchísimo de trabajo y de responsabilidad y muy poco de diversión. Por eso es que yo digo que la danza lo escoge a uno, porque le da a uno de verdad un látigo para estarse, porque además, ya que les dije todo lo malo, ahí les va lo peor. No lo puede uno dejar. No puede. No es una elección. No es que diga uno, bueno, mejor ahora sí lo hago. Ahora no. No. Es algo que ya está aquí. Es como si dijera uno, bueno, ¿sabes qué? Que mejor como el aire está contaminado, pues ya no voy a respirar. No se puede. Y es algo muy difícil. Buscamos la manera de hacernos lo menos doloroso posible, pero la verdad es que es muy difícil. Es muy difícil. Justo retomando un poquito del lado de México de Colores, también algo que nos interesaba retomar mucho de estas pláticas es la separación, ¿no? Que existe, o por lo menos que nosotras dos percibimos entre la sociedad mexicana, hablando particularmente de México, y la danza, ¿no? Como que está medio distanciado, como que sí nos gusta, pero también es como muy lejano, un estándar a los que no llegamos y todo este tipo de cosas. Entonces, quisiera que nos platicaras un poco de cómo has intentado a través de la compañía acercar precisamente
a la sociedad Sí. mexicana a la danza. Bueno, para ser más específicos, la sociedad mexicana y la danza mexicana han tenido un divorcio. Bueno, no divorcio, no, porque no ha sido definitivo, pero es un distanciamiento. Empezaron no hablándose, luego empezaron a dormir en recámaras separadas y ahora casi ni se ven, ¿no? Y son muchas cosas las que yo considero culpables, ¿no? Primero que nada, pues esto que llamamos moda, ¿no? Nos guste o no, ahora ya no tanto, la variedad de medios de comunicación nos ha dado otras posibilidades, pero durante muchos años en México, la moda la dictaba la televisión, punto. No había otra cosa. Había 4 canales o 5 canales de televisión y ahí decían esto sí y esto no, y se acabó. Y por ahí de los 80s, yo creo, un poquito después, en los 90s a lo mejor, alguien decidió en la televisión mexicana eliminar todo lo que tuviera que ver con el folclore, con la danza mexicana. En mis tiempos, cuando yo era joven, había programas de televisión como México Mágico, Noches Tapatías, Siempre en Domingo, en donde siempre había una sección, por lo menos, de bailes nacionales, ¿no? La bamba, la negra, el jarabe tapatío, pero de repente, ¡pum!, se quitó esto que le llamamos malinchismo, y que siempre empezamos a voltear hacia afuera, imitar a lo de afuera, lo que venía de allá afuera, pues hizo que se borrara. Y entonces esto distanció a la sociedad mexicana de la danza. Además, bueno, los académicos de la danza mexicana, pues le pusieron límites muy estrictos a la danza mexicana, y también la sociedad actual, pues empezó a sentirse cada vez menos identificado con lo que es la danza mexicana. Ya no se ven reflejados ahí, ya lo sienten como algo del pasado, algo de allá, de las comunidades. Todos estos factores, pues, generaron este distanciamiento y casi divorcio. Y la verdad es que una de mis misiones ha sido reencontrar, volver a ser el celestino entre la danza mexicana y la sociedad mexicana. Que nos demos cuenta que la danza mexicana nos puede representar a las personas que somos hoy, no nada más a ese pueblo antiguo de penachos y de sombreros y de caballos, y además de que nos puede representar, cuando nosotros nos adentramos en la danza mexicana, puedo entender cosas de mi forma de ser, de la forma de ser de mi familia, que yo no sabía por qué, y digo, claro, es que tiene que ver con lo que somos, con la sangre, ¿no? Como dicen, es que se trae en la sangre. Es cierto, se trae en la sangre, pero la distancia con esta danza hace que lo desconozcamos, y siempre estamos, pues, buscando imitar lo que viene de otros lados, ¿no? Las escuelas de danza en México están llenas, quiero que les sepan, pero están llenas de gente que quiere bailar ballet, hip hop, reggaetón y todo lo que se les ocurra, menos folclore, ¿no? Y esta es una de las razones. La verdad es que creo que los creadores, los maestros y los académicos de danza mexicana necesitamos entender que cuando ponemos estos límites tan estrictos de la danza mexicana, no la cuidamos, sino la alejamos de la sociedad. Ahí tiene que estar en los libros, ahí tiene que estar las bases, estos límites absolutos como motivo de estudio y para partir de un lugar, pero no es que no puede ir cambiando conforme va cambiando la sociedad, porque la danza, así como la cultura mexicana, está efervescente, está cambiando día a día, la estamos creando todos nosotros, ¿no? Y tenemos que volver, y ojalá los medios de comunicación se volvieran a sentir orgullosos de nuestra cultura y la volvieran a presentar, pues, en cantidades masivas. A este respecto, nada más déjenme contarles rápido una cosa. Fíjense, con México de Colores, muchas veces, me dicen, oye, ¿es un ballet drag queen? Y digo, no es que me moleste, pero les digo lo que es no conocer nuestra cultura. El travestismo en México
es algo implícito en nuestra cultura. Ahí está, en muchísimas danzas originales, ¿no? Y para hacer una contradicción mayor, casi todas se bailan en los atrios de las iglesias, los días de las fiestas de los lugares. Hay un personaje que se llama la marenguía, la mariquita, la minga, la mojiganga, dependiendo de la región de México, y es un hombre que se traviste, ¿no? Es un personaje que tiene que ver, bueno, con la tradición y con el humor, inclusive, no tiene que ver con la sexualidad. Y de ahí partió México de Colores. Es algo absolutamente de nuestra mexicanidad. No es que yo haya mexicanizado RuPaul y su show. Es que de nuestra cultura hay mil cosas que se pueden hacer, explorar y engrandecer para poder, todavía hay mucho que ver y mucho que hacer. Claro que tenemos que dejar de voltear solamente a lo que están haciendo en otros lados para hacer nuestras versiones, pues patito, perdón por la referencia, no quiere decir que sean malas, pero son copias finalmente. ¿Qué hemos hecho mal? Y aquí sí digo hemos porque pues sale mi parte de comunicación, ¿no? Para hacer que la gente, o sea, solamente así espontáneamente se acerque a la danza, pero si no fuera por eso dirían como de, no, es que es como de la high, ¿no? Pues fíjate que ahora que te escucho y que también escucho a Saraí, creo que digo, la danza folclórica, para que no se me olvide como esto que comentas, es muy alegre, ¿no? Entonces es muy fácil que la gente se identifique con una danza alegre, o sea, porque justo te transmite como que empiezas a vibrar y es imposible, o sea, de verdad es imposible ver zapatear a alguien y que tú empieces como aquí, ¿no? O sea, a querer como moverte. Y la danza contemporánea es justo como, no el lado opuesto, porque sigue siendo danza, pero creo que yo a mi experiencia, la danza contemporánea te enfrenta a ti mismo. Y muy pocas personas se atreven justo a ver qué hay dentro de ellas. O sea, yo recuerdo y sigo estando muy segura que cuando empecé a hacer danza contemporánea, empecé a lidiar con un dolor, o sea, un dolor tanto físico, un dolor emocional, o sea, un dolor acá que te dicen que va a pasar, pero nunca te dicen cómo manejar. Literal es ponerte de frente con ti mismo y afrontarte con tus miedos y irlos trabajando poco a poco. Y eso es lo padre, ¿no? Al final creo que el ser humano también le encanta sufrir y ya es parte de nosotros. Entonces, yo creo que por eso muy pocas personas se atreven realmente a como a ver qué hay dentro de sí mismos. Y a lo mejor no suene como muy espiritual, pero pues es lo que es, o sea, siempre estamos como acostumbrados a ver por lo fuera, ¿no? Aparte que también la danza contemporánea es muy difícil de entender, o sea, te puedo decir que a mí antes no me gustaba verla porque no la entendía, hasta que una maestra me dijo, y ya la estaría respondiendo pregunta que me vas a hacer, pero cuando tú vas a ver danza contemporánea o danza clásica, tienes que ir con esta mente abierta, ¿sabes? Y a ir sin expectativas, esa es la palabra, o sea, a ir abierto a perforarte de danza, a no tratar de entenderla, sino de sentirla, de, ok, a ver qué me puede transmitir esta persona, a lo mejor no voy a entender nada, pero el hecho de que yo me esté dejando llevar y permitirme va a ser el cambio. A lo mejor puedo salir y decir, ¿sabes qué? No, o sea, esto no es lo mío, no me gusta, prefiero ver folclore, pero al menos ya lo experimentaste, ¿no? Y va a haber algún momento de tu vida donde digas, me dan ganas de ver danza contemporánea. Sí. Pero creo que es justo este miedo de querer enfrentarse con uno mismo, el hecho de que el público sea tan pequeño. Sí, justo. Y creo que retomando también esta parte que también el público es pequeño y de que también qué cosas hemos hecho mal, es muy importante decir que
también tiene mucho que ver la cultura que a nosotros nos enseñan desde pequeños, ¿no? Por ejemplo, tú dices, yo desde los 3 años estuve inmersa en la danza, pero por mi mamá y por mi hermana, ¿no? Pero, por ejemplo, personas que somos súper del exterior y que, por ejemplo, solamente una vez nos hemos parado en una obra de teatro porque nos mandaron de la escuela y fui por mi ticket. Desde otras personas que son súper apasionadas y van cada domingo a los teatros y ven desde obras de teatro hasta danza o conciertos de orquestas, filarmónicas y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que justo el acercamiento hacia las artes en México especialmente no es tan grata como otros países, ¿no? Entonces, como sociedad sí hemos tenido bastante culpa de esta parte de no acercarnos hacia el arte y también justo descubrirnos cómo nosotros también nos podemos expresar o cómo podemos sentir a través de los artistas, ¿no? Entonces creo que eso es también muy valioso, o sea, ya retomándolo en la plática y también querérselo transmitir a las personas que nos vayan a ver, que sí es necesario tener el arte presente en nuestras vidas, porque justamente nos ayuda a ser mejores personas, ¿no? O a descubrirnos a nosotros mismos. Y retomando también esta parte, nosotros creamos también estos propios estereotipos de los cuales ya hablamos, ¿no? De que del arte no se vive, de que para el arte tienes que tener ciertas características. Entonces creo que cuando nosotros nos entremos más en esta parte de todas las artes en las que se puede expresar nuestro sentir o nuestro pensar, vamos a poder ir quitando todas estas estereotipos o estas características puestas a lo largo de los años. Muchísimas gracias por compartirnos otra vez un poquito de tu tiempo, Carlos. Ya para ir, o bueno, más bien ya para cerrar, nada más, si nos pudieras dar un comentario de, pues esta parte de lo que es la danza para nuestra cultura, para nuestra sociedad, un poco para conmemorar el 22 de agosto, o sea, ya en 2 días, es el Día Mundial del Folclore, entonces queremos tener también ahí un mensaje por ese lado, ¿no? Como la danza, el arte en general, pero la danza en particular es parte de nuestra cultura, de nuestro ser y como tenemos también que agarrarla y abrazarla también, ¿no? Sí, bueno, es que la danza es parte de nosotros. La cultura mexicana tiene en la sangre, ¿no? Los mexicanos tenemos en la sangre. Algunos no nos damos cuenta, por eso les decía, vayan a ver un espectáculo de danza mexicana y van a entender cosas de ustedes, cosas que sienten, cosas que lo que les gusta y lo que no les gusta, y van a decir, ¡ay, claro! Es por esto. Porque sí, por supuesto que nuestra danza es diversión, pero también es identidad, también es tradición, es alegría, es tristeza, es amor, es desamor. La danza es parte de nuestra vida. Los mexicanos somos música y somos danza. Dense la oportunidad de reencontrarse con ella y verán lo que hace por ustedes. No me refiero a que tengan que bailar, sino cómo los hace sentir y cómo puede volvernos a sentir orgullosos de ser mexicanos. Y no nada más el 15 de septiembre, y no nada más cuando en el partido de la selección ponen el himno nacional, sino todos los días cómo podemos volvernos a sentir orgullosos de ser mexicano y, más importante aún, poder hacer todos un mejor país. Muchas gracias, hasta muy pronto. Nos vemos, muchas gracias. Sí, pues muchas gracias a las dos y pues les deseo mucho éxito también para esto que están formando. Creo que está bien padre como que abarquen distintos temas y que justo se avienten como a que la gente abra su mente, ¿no? O sea, que no se sienta como cerrada en su modo de pensar, porque pues hay muchas personas fuera que pueden pensar igual que él y que se pueden, o ella, se puedan sentir identificados y que los haga sentir mejor, o sea, completamente. Entonces, pues muchas felicidades a ustedes dos también por aventarse este proyecto. Gracias. Vaya, qué fuerte. Está potente. Ay, espérame. Síguenos para más consejos. El otro video va a aparecer por aquí. No, por aquí. No, por acá. A ver, amigas, tú selecciona dónde quieres que aparezca. Por acá. Suscríbanse con la campanita para que les avise cuando subamos un nuevo video de la hora del cafecito.
Bendiciones. Ahí nos vemos, bye.